Muy buenas tardes para todos y para todas. Mucho gusto, les habla Joana Cerrato Telles. Hago parte del equipo del Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy realizaremos la socialización de una propuesta de nuestros egresados, el profe Miguel Ángel Barriga Bernal, quien es maestro en música con énfasis en piano clásico, composición y arreglos de la Universidad del Bosque, especialista en pedagogía y didáctica de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en educación artística de la Universidad Nacional. Buenas tardes, profe Miguel Ángel, ¿cómo estás? Profe Joana, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos y para todas los que nos están escuchando. Pues muchas gracias, mi profe, por la invitación y a la pedagógica por posibilitar este espacio. Gracias a ti por participar. Queremos comentarle a los compañeros y compañeras que estos escenarios están abiertos para todos nuestros egresados y egresadas. La finalidad es que a través de nuestro canal de YouTube, pero adicional en las redes sociales de la universidad y en las redes académicas, podamos visibilizar todas las apuestas y propuestas pedagógicas, alternativas, didácticas y de investigación de nuestros egresados y egresadas. Entonces, sin más, profe, vamos a iniciar con la socialización de la experiencia. Vale. Pues muchas gracias, mi profe. Quiero retomar aquí el agradecimiento, de verdad, un agradecimiento muy sincero, muy sensato. Primero a su merced, digamos, la profe Joana, que hizo como toda la gestión, o por lo menos que estuvo más pendiente de mí en todo este proceso que llevamos varias semanas, y pues que hoy culmina, digamos, con esta ponencia, con esta charla de mi experiencia como egresado. También pues a la profe Ivonne, que también estoy enterado, que hace parte, digamos, del grupo de egresados y que posibilitan estos espacios. Y pues también a la Universidad Pedagógica, ¿no? Cómo no agradecerle de antemano, pues posibilitar este espacio donde los egresados podemos contar lo que ha pasado con nosotros, y también no solo este espacio, sino toda mi formación, digamos, posgradual, donde realmente la pedagógica, y lo digo muy, de verdad, muy sensatamente y de corazón, la pedagógica fue un espacio de transformación para mí, de mucha reflexión de mi quehacer como pedagogo, como profesor, como artista y como ser humano. Entonces, muy agradecido con su merced, mi profe, con la profe Ivonne y con la Universidad Pedagógica. Gracias a ti, profe. Nos vemos en un momento. Dale, mi profe, gracias. Entonces, y también pues agradecerle a todas las personas que nos estén escuchando ahí, a todas, a todos, a todos, para, digamos, a todas las personas que nos estén acompañando. Yo hoy les voy a contar un poco mi proceso, digamos, como egresado de la Universidad Pedagógica, y no solo como egresado de la Pedagógica, sino un poco mi experiencia como artista, como profesor, y un poco lo que ha sido, digamos, mi proceso educativo, académico, y que en últimas termina siendo mi proceso como ser humano, ¿no? Como, como digamos una persona que le preocupa la humanidad y le preocupa lo que está pasando, digamos, con nosotros ciudadanos del siglo XXI. Entonces hoy les vengo a presentar un proyecto que algunos ya conocerán, para los que no, pues me alegra mucho que hoy vaya a ser la primera vez que sepan sobre él, que se llama la Antroporradio. Bien, la Antroporradio, mi profe Ivonne, podemos continuar a la siguiente diapositiva, por favor. La Antroporradio pues es un proyecto que vienen haciendo en los últimos 2 o 3 años. Es una investigación, es como la consecuencia de muchas investigaciones, de muchas lecturas, de muchos trasnochos también, de muchos momentos, y como todo este proceso pedagógico y artístico que he tenido ha decantado en esta radio cultural. En términos concretos, la Antroporradio es una radio cultural y política que reflexiona sobre la condición humana a través del arte y de la pedagogía. Esta frase es muy poderosa: radio cultural y política que reflexiona sobre la condición humana a través del arte y de la pedagogía, y que ya ahorita voy a tratar de desentrañar un poco. Este proyecto de la Antroporradio, como venía diciendo, es una radio digital a través de YouTube, es una radio cultural que nace, digamos, a partir de la respuesta a dos incógnitas, dos preguntas que a mí me han perseguido y que considero que son muy importantes para comprender, digamos, mi trabajo. Una primera pregunta que es: ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos conocer los seres humanos? Me parece una pregunta crucial. Lo digo porque, digamos, en estas formas de comunicación y de redes en el siglo XXI, pues tenemos muchísima información. Hay que también aceptar que en estas, digamos, formas de consumo del capitalismo moderno, pues mucha de la información que tenemos y que accedemos, pues es información de consumo, publicidad. A partir de toda esta información que nos satura, que me satura, y que yo sé que a muchos de los que nos están escuchando también, yo me pregunto: ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos conocer los seres humanos? ¿A qué información deberíamos poder acceder?
Yo empiezo a hacer, digamos, un barrido sobre la información y yo, digamos, saco unas pequeñas conclusiones y yo considero que en primera medida nosotros deberíamos saber sobre conducta y estabilidad emocional, digamos, por ejemplo. Necesitaríamos saber sobre cuidado y sobre salud del alma y del cuerpo. Y cuando hablo salud del cuerpo, deberíamos saber sobre terapia, sobre buena alimentación, sobre buenos hábitos, sobre conocer los problemas de las adicciones, etcétera. Deberíamos saber sobre trabajo comunitario, sobre proyección social, sobre participación de diferentes sectores del país. Deberíamos saber también sobre nuestros ancestros, ¿no? Sobre las poblaciones de los indígenas que nos precedieron. Esto, digamos, en función de construir una identidad nuestra como país. Necesitamos también conocer nuestra historia como país, nuestra historia también como especie humana, reconocer y ampliar nuestra visión sobre valores humanos tan importantes como la solidaridad, el respeto común, la esperanza, la colaboración, la empatía. Necesitamos saber sobre justicia, tratar de comprender qué es la libertad, ¿no? Conceptos tan amplios que a veces parecen tan complejos, pero que yo considero que son muy necesarios. ¿Qué es la tolerancia? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es la honradez? ¿No? Y un concepto pues muy importante en nosotros como Colombia, en nuestra, digamos, coyuntura política y de guerra colombiana, pues saber qué significa el concepto de paz, ¿no? Conocer también sobre cultura, sobre arte, sobre deporte, sobre lectura, sobre educación. Yo creo que todo este barrio y toda esta cantidad de cosas son las cosas que nosotros deberíamos poder acceder como seres humanos. Y pues evidentemente nuestras plataformas de información y comunicación, pues esto no predomina. Predominan otros tipos de contenidos, que tampoco digamos aquí la función es, digamos, hacerle una crítica, porque considero que pues también los otros tipos de contenidos son completamente válidos y legítimos. A mí lo que me preocupa es que hay una carencia y una decadencia de temas, de tantos que he tocado aquí, una carencia de estos temas, de participación de estos temas en nuestras plataformas de información. Y una segunda pregunta que a mí me parece muy importante y es quiénes, ya un poco nos preguntamos qué debería ser parte de nuestras plataformas de comunicación. Yo me pregunto también quiénes hacen parte de nuestros medios de comunicación. En estas formas, digamos, muy del Internet y de las redes sociales se nos vende una democratización de la comunicación. Democratización quiere decir pues que cualquier persona puede dar su punto de vista y para todos ustedes que están del otro lado y para mí podríamos creer, sí, es verdad, gracias al Internet y a las redes sociales cualquier persona puede dar su punto de vista. Y eso no es del todo cierto. Hay que preguntarnos también quiénes son los excluidos. ¿Quiénes son los excluidos de nuestras plataformas de información? Los inmigrantes, los sectores de la prostitución, los habitantes de la calle, la mujer violada, la mujer asesinada, los campesinos, los indígenas, el sector que trabaja, digamos, en la clase media baja, como lo pueden ser los vendedores ambulantes, las meseras, los conductores de SITP, el Transmilenio, los recogedores de basura. Preguntémonos si estos sectores de la población también hacen parte de nuestras formas de comunicación. Evidentemente no. Evidentemente no. Hay unas apuestas alternativas que buscan darle voz a estos sectores, pero también todo es muy paupérrimo y todo es muy corto. Nos quedamos cortos y nos sigue abarrotando otra cantidad de información que muchas veces parece un poco banal, superficial y en función pues del consumo, que es un poco lo que habla al comienzo. Y hay un sector que a mí me importa mucho, me toca mucho porque es mi experiencia pedagógica que ha sido históricamente silenciado y que no hemos escuchado, que no nos hemos dado la opción de sentarnos sobre la mesa con ellos y escucharlos de una forma horizontal, de una forma completamente mirándonos a los ojos y entendiendo lo que nos quieren enseñar, que son los estudiantes específicamente. Y cuando digo los estudiantes me refiero a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes. Hay una escritora que a mí me gusta mucho que se llama Rebecca Solnit, que es una escritora de Estados Unidos, escribe sobre filosofía, sobre medio ambiente, sobre política, sobre arte, sobre feminismo. Es una escritora que a mí me encanta, que se llama, repito, Rebecca Solnit, para que la puedan, digamos, los que quieran profundizar sobre ella. Y ella en una conferencia que dicta en Oaxaca, la conferencia se llama El poder de la voz y el sentido político del silencio, en el 2019. Ella hizo una frase que a mí me toca mucho y es: no poder contar tu historia es estar muerto en vida. Y esta frase a mí me ha resonado mucho. El silencio como casi un sinónimo de muerte, ¿no? Y si nosotros asumimos y entendemos que estas plataformas de información están dominadas por unos monopolios comunicacionales que nos inundan de publicidad y que muy pocos realmente podemos
poner nuestra voz en estas plataformas, esta voz de una forma responsable, de una forma objetiva, de una forma, digamos, lo más humana posible, pues estamos muertos en vida. Si no podemos contar nuestra historia, es como si no existiéramos. Eso lo dice Rebecca Solnit y yo concuerdo completamente con ella. Ella en esta charla lee un poema que escribe ella misma que se llama Una breve historia del silencio. Y les quiero leer un fragmento. Ella dice: cada mujer que se hace visible está luchando contra fuerzas que podrían hacerla desaparecer. Esta frase ya me parece demasiado poderosa. La voy a retomar y continúo. Cada mujer que se hace visible está luchando contra fuerzas que podrían hacerla desaparecer. Contra fuerzas que quieren contar su historia por ella o sacarla de la historia. La genealogía, las leyes. Fuerzas que la borran, la excluyen del juego, la castigan por hablar, le dicen que no puede hablar, que no está calificada para hablar, que no sabe de qué está hablando. La habilidad de contar tu historia en palabras o imágenes es ya una victoria, una revolución. Precioso, me parece completamente profundo, completamente, digamos, reivindicando unas luchas feministas de las cuales yo me considero militante y que posteriormente yo creo que voy a profundizar un poquito más. Pero esta última parte de la habilidad de contar tu propia historia en palabras o imágenes es ya una victoria, una revolución, me parece completamente profundo, radical, revolucionario y que fractura y nos invita a todos nosotros, digamos, a ustedes y a mí, a romper este silencio, a fracturar este silencio y a encontrar en nuestra voz una fuerza en un dispositivo político para fracturar estas estructuras monopólicas de la comunicación y encontrar a través del diálogo y a través de estas plataformas de comunicación otras formas de construir humanidad, otras formas de construir país y otras formas de construir como tal al ser humano. Entonces, dicho esto, volvemos a retomar la frase que vemos aquí en nuestra diapositiva. Una radio cultural y política que reflexiona sobre la condición humana a través del arte y la pedagogía. La quiero fragmentar. ¿Por qué una radio cultural? Cultura, pues ya la definición clásica de los antropólogos, la cultura ya sabemos que es el único rasgo no biológico que nos diferencia de los animales, es decir, que es algo completamente humano, cultura, humanidad, ¿no? Y a partir de este concepto cultura-humanidad, pues se arraiga y aparece, digamos, una pequeña hija del mundo de la filosofía que se llama, pues una estrategia filosófica que se llama humanismo, ¿no? Yo rescato al humanismo a través del antroporradio por muchas razones, digamos acá el tiempo, digamos, es un poco limitado, pero el humanismo creo que tiene mucho que ofrecernos para el siglo XXI y nos va a posibilitar y nos va a ayudar a salir de muchas crisis que tenemos como humanidad por dos razones concretas. Una primera tesis del humanismo y es que dice que todos nosotros los seres humanos nos podemos perfeccionar a nosotros mismos. Eso me parece una frase preciosa porque es una búsqueda por ser más de lo que nosotros podemos llegar a ser. Es como una habilidad humana de ser y crecer como humanidad, de perfeccionarnos a nosotros mismos a través del diálogo, a través de la escucha. Eso lo apuesta el humanismo. Y la apuesta a una segunda cosa y es que todos nosotros compartimos algo que se llama humanidad. Vivimos de una forma muy interdependiente. Ustedes dependen de mí, yo dependo de ustedes, todos dependemos de todos y compartimos una misma esencia que es humanidad. Por eso considero que la radio, la antroporradio, pues es una radio cultural en primera instancia. También es una radio política. ¿Por qué es una radio política? Hannah Arendt pues es una escritora del siglo XX, una escritora también que yo admiro muchísimo, que ha sido para mí completamente transformadora, que ha sido para mí completamente un pilar dentro de mi investigación, y no solo mi investigación, sino mi formación como ser humano. Más adelante quizá profundice un poco más sobre ella, pero Hannah Arendt pues es una escritora sobre feminismo también, sobre política, sobre diferentes, digamos, corrientes filosóficas. Y Hannah Arendt nos enseña que el concepto de política no es, digamos, la instrumentalización de la política que vemos, digamos, en los políticos, precisamente en el Estado, en el gobierno, o que manipulan, digamos, las formas de política, sino que la política como tal es una acción humana que es un diálogo entre pares. La política se crea y existe en el momento en el que nos encontramos entre nosotros para dialogar, para escucharnos, para construir humanidad. Por eso los seres humanos, como decía Platón, somos animales políticos. Lo que nos hace diferente a los demás animales es que nos podemos organizar, tenemos cultura, podemos hablar, podemos dialogar, podemos
generar acuerdos. Y eso es política, eso es el sentido político del cual nos habla Hannah Arendt. Repito, no la politiquería, la instrumentalización de la política, sino la acción política del ser humano. Entonces, por eso la Antroporradio también es una radio política, porque invita al diálogo y a la discusión y a la escucha. Hay una frase de Ernesto Sábato que me parece preciosa y la quiero citar, y él dice: no quiero imponer, quiero pluralidad, quiero diálogo, quiero que perfeccionemos la sociedad mediante la libertad de expresión y el respeto sagrado por la persona que yo soy y por la persona que es el otro. Exactamente, me adhiero completamente a esa frase, y es precisamente lo que yo busco a través del Antroporradio, no imponer mis ideas, sino apostarle a la pluralidad, apostarle al diálogo y construir y avanzar como sociedad a través de la libertad de expresión. Sigue la frase: radio cultural y política que reflexiona sobre la condición humana a través del arte. ¿Por qué el arte? Ya nos dice Deleuze, y voy a tratar de ser concreto en este punto, porque más adelante quizá lo amplíe. Dice Deleuze: el arte es una forma de comunicación, pero también es una forma de resistencia. El arte es una forma de comprender la realidad y transformarla, la acción artística como tal. El arte nos permite manipular la naturaleza y transformarla en función de nuestros deseos y nuestros impulsos. Ya decía Kant también que la única forma, de hecho, de poder solucionar nuestros problemas sociales, políticos, culturales, es a través de la vía estética, es a través del arte. También el arte nos permite empatizar con lo que sienten los demás, el arte nos permite comprender y transformar la realidad, sentir las fibras de los otros y expresarnos de otras formas que solo el arte lo puede lograr. ¿Y por qué a través del arte y la pedagogía? Porque la pedagogía, ya nos enseña Freire y más adelante quizá lo retome, la pedagogía es un espacio de encuentro, la pedagogía es un espacio de transformación, la pedagogía es un espacio de liberación, la pedagogía es un espacio de diálogo, de escucha, de indignación también, de búsqueda y de perseguir la realidad, del anhelo de construir una humanidad y un individuo y un ser humano diferente. La Antroporradio es una radio cultural y política que reflexiona sobre la condición humana a través del arte y la pedagogía.